Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir meditando en Gálatas 2 y en esta porción de la palabra podemos aprender también varios puntos. El primero es que Dios nos enseña por medio de la vida de Pedro que el actuar con hipocresía va en contra del verdadero evangelio. El que nosotros actuemos de manera diferente a lo que hemos predicado nos hará caer en esta condición, nos hará caer en esta conducta y pues estaremos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque estaremos siendo piedra de tropiezo para otros hermanos. En este caso la actitud de Pedro estaba arrastrando también a Bernabé a esa hipocresía y a otros hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con no actuar de esta misma manera que estaba actuando Pedro, porque va en contra del verdadero mensaje del evangelio. Otra cosa que podemos aprender es que nosotros nunca y lo debemos de hacer, el demandar de los demás algo que yo no estoy cumpliendo. Pedro estaba demandando de los demás algo que él no estaba haciendo, porque sabía, él ya había sido evangelizado y sabía que no era por obras
que era justo delante de Dios, que se podía obtener la salvación, y eso era lo que estaba demandando de los demás, que tenían que practicar ciertos requisitos para poder ser aceptados por Dios, y pues eso tampoco es correcto cuando ya hemos conocido la verdad del Evangelio. No podemos tampoco temer a la crítica de personas legalistas. Hay personas aún en estos tiempos que dicen que si no cumplimos con ciertos requisitos no somos justos delante de Dios, no somos aceptados por Dios. Cuando nosotros cometemos el error de caer en este engaño, entonces es que podremos caer en ese mal actuar, en caer en hipocresía. Entonces debemos de siempre mantenernos firmes y confiados en lo que hemos creído, en lo que nos han predicado, para no temer ante la crítica de estas personas. También podemos aprender en esta porción de la palabra que nosotros debemos de dejar de intentar cumplir requisitos para ser aceptados por Dios. Cuando nosotros queremos cumplir o intentamos cumplir ciertos requisitos para ser aceptados por Dios, pues caeremos en pecado, porque ya sabemos que nadie puede cumplir con los requisitos que Dios pedía por medio de la ley. Nadie los puede cumplir, y eso llevaba a pecar a las personas. Entonces, cuando estemos conscientes de que nosotros solamente vivimos para Dios, es la única manera en que nosotros podemos vencer el pecado. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, es cuando va a venir un cambio. Dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, como Cristo vive en nosotros, es que al meditar en la palabra, al leer la palabra, va a venir un cambio a nuestras vidas. Vamos a poder vivir para Dios, y por ende vamos a dejar de pecar, porque vamos a mantenernos con un corazón obediente, con un corazón agradecido por ese amor que Jesús mostró en la cruz para cada uno de nosotros, por la salvación que nos regaló. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir en santidad. Y también para terminar, el último punto es que debemos siempre recordar lo que dice aquí la palabra al final, que si nosotros creyéramos que cumplir la ley puede hacernos justos delante de Dios, pues no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, cuando nosotros creemos en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que lo hizo por amor, que lo hizo para salvarnos a ti y a mí de la condenación, y que solamente a través de ese sacrificio y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, somos justos delante de Dios. Entonces vamos a estar seguros de que Cristo es suficiente, que ya no hace falta requisitos llevar a cabo, ni obras llevar a cabo, sino que Cristo es suficiente para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firme en la fe, Señor, recordando que no es por obras que tú nos aceptas, no es por obras que somos justos delante de ti, Señor, sino que Cristo es suficiente, que la obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente, Señor, para que nosotros podamos obtener la salvación al reconocerlo como Señor y Salvador. Ayúdanos a no caer en temor por las críticas, Señor, de personas legalistas.
sino recordar que es solamente por gracia que podemos ser aceptados delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Líbranos de caer en hipocresía. Líbranos de demandar a las demás personas algo que tú no nos demandas, Señor. Líbranos, Padre, de pecar contra ti. Líbranos de hacer tropezar a hermanos, a la hipocresía, a la falsedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta palabra y séllala en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos el día de mañana y que Dios los bendiga.